Buenos días, amigas y amigos. Ya estamos dispuestos a llevarles a ustedes su programa Mar de Fondo. Yo soy Marco Tineo y hoy nos acompaña como invitado el doctor Luis Rodríguez Gamero, Autoridad Única de Salud en el Estado Nueva Esparta. Primero por decreto del gobernador del Estado Nueva Esparta y desde el viernes ya de manera oficial con la anuencia y la confirmación del Gobierno Nacional y el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Con él vamos a estar hablando en este espacio sobre los problemas de la salud, los problemas, las políticas y las acciones que en materia de salud se están realizando acá en Nueva Esparta. Antes debo señalar que nos acompaña nuestro equipo técnico integrado por Joelín Rodríguez, Roger Ferrer y en la parte de edición y montaje Gladifer Albornoz y nuestro buen amigo Daniel Ramírez. Todos, por supuesto, bajo la dirección de Mariela Contramaestre, porque esta es una producción de Sol de Margarita para todos ustedes. Bueno, doctor, ¿cómo está? Bueno, buenos días. Agradecido por en esta parte de la comunicación de la internáutica, de la web, tengamos la oportunidad de informar y también esto de comunicar con los que puedan después conocer lo que vamos a dar a conocer según las inquietudes que todo el mundo debe tener, porque es uno de los primeros problemas de primera línea, que es la salud del pueblo venezolano. Una dura tarea que le encomendaron, ¿no? En un estado como este donde ciertamente se han registrado dificultades, ¿no? Sí, bueno, la salud ahorita en este escenario es un punto difícil porque visto desde el punto de vista de los costos de ver la salud y ver más la enfermedad que la salud. Entonces la enfermedad tiene un costo y la salud es otra forma de ver lo que es el cambio de política o el paradigma de hacer entender a las personas que no es lo mismo enfermedad que salud. Sin embargo, tradicionalmente los gobiernos y toda la cultura se enfocó sobre la enfermedad. Sí, es un poco la falta de medicina preventiva, ¿no? Sí, bueno, la salud integral es un amplio espectro, o sea, tiene una historia, no es solamente producto de la casualidad y el azar de que se haya enfocado más el problema sobre la enfermedad. O sea, la enfermedad es a dar medicamentos y a dar hospitales para pretender con esto decir que se está haciendo salud. Se está haciendo atención médica y precisamente eso es lo que ha cambiado la forma de las personas hacer proyectos de hábitos de vida que hagan una salud integral. En este nuevo esquema, Marcos, y es importante que la comunidad sepa, que es un anhelo de todos los médicos venezolanos de hace muchos años, que es la medicina socializada, se decían antes, y después lo que es el Sistema Público Nacional de Salud. O sea, que tengamos una atención primaria de salud, que tengamos un buen vivir, que se logra no solamente en pensar de que ese diagnóstico o definición de salud que tenía la Organización Mundial de la Salud, un tanto atrasado y errado, que hablaba del perfecto bienestar biopsicosocial y la ausencia de enfermedad, que no es solamente hasta ahí se detiene el ser humano. El ser humano tiene otro componente. Algo así como un problema de orden cultural también. De orden cultural creado por los mecanismos de consumo y por los mecanismos de los grandes vendedores de medicina, los vendedores de ver la salud como una enfermedad. El paradigma de que yo estoy bien hasta el día que me enfermo. Es que te enferma. O sea, eso no es totalmente cierto porque es también uno de la canción aquella, felicidad, salud y dinero. Ajá. Y que no es totalmente cierto porque la felicidad ni es tanto del dinero ni es tampoco de la parte de la salud. Pero ayuda, ¿no? Pero ayuda. Es parte de la parte material de consumir algunas cosas que a veces lo hacemos en exceso. Y en la parte de enfermedad, de ver todos los gobiernos y lo que hagan cuando hagan la alta tecnología, la punta de lanza de la alta tecnología, es lo que vende el comercio internacional y los que se ejercen los poderes en todos los estados quieren estar al tanto de la ciencia, que el avance de la ciencia, pero descuidan un tanto la parte de la salud en sí. Y eso lo vemos mucho hasta la misma formación de los médicos, que los médicos
mandan y no ven el paciente, ni ven los ojos del paciente, ni tocan al paciente, sino ven el examen, para hacerle un examen sin saber la respuesta de lo que la inquietud que la persona le lleva. Solamente con verle los ojos saben qué malestar tiene una persona, y muchas veces, la gran cantidad de veces, no hay necesidad de mandarle medicamentos. Sí, entonces hay un problema de cierto real de mercantilización de la salud, de la atención de la medicina. Efectivamente, la medicina está mercantilizada y no es culpa de los médicos y no es culpa de los gobiernos y no es culpa de... Es una cultura que ya no tiene 4 días, tiene 100 años, cuando las grandes empresas y las corporaciones mundiales internacionales, partiendo de 1920, hay el que ha afamado de la UE. Ahora, cuando terminen de ver este programa, pueden buscar en los acuerdos de Abraham Fleckner de 1920, donde se le hace hincapié de darle la prioridad a los medicamentos para tratar la salud. Las empresas Rockefeller, las Hochschild, impusieron los pensum en todas las universidades para que los médicos se convirtieran en recetadores. O sea, los médicos generales son curativos, son reparatorios, pero la parte de protección, la parte del fomento, la parte de prevención, la parte de rehabilitación, que son componentes esenciales de los niveles de level de la salud, se quedaron rezagados. Y es más, lo podemos ver, que es más importante hablar de un médico internista, de un obstetra, de un pediatra, que hablar de un médico de sanitario público que se encargue de dirigir grandes masas de colectivos, porque más bien fueron hasta apartados y arrinconados. ¿Esa es la filosofía de la política de salud del actual gobierno, entonces? El actual gobierno tiene esa filosofía, y la filosofía también de los errores que han venido incursionando, que es la dispersión en la atención médica y la atención de salud. O sea, el Sistema Público Nacional de Salud que se intentó aplicar, que a pesar de los 14 años, 16 años de revolución, no se logró un acuerdo porque era a nivel de las competencias con los que manejaban los recursos económicos. Me refiero pues al Ministerio del Poder Popular para la Salud, antes Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y mucho antes Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Sí. Y la competencia con el gran y poderoso Instituto Venezolano de Seguros Sociales, y dentro de eso otros que dispensaban aparte, como el IPASME, como la Beneficencia Pública del Distrito Federal, que ya desapareció, como la Sanidad Militar, como todos esos personas y del mismo presupuesto del Estado venezolano que impartían salud. Ahora, con los momentos difíciles, con los momentos de estos escenarios, vemos que a nivel de la base se hace más fácil unir los escenarios que estaban. Lo que el presidente Chávez montó un estado paraestatal, parafiscal, de crear un organismo al lado del Ministerio de Salud, que fue Barrio Adentro, que fue con un presupuesto diferente, que ahora hay necesidad de unirlo para que se crearon los módulos de Barrio Adentro, se crearon ambulatorios del ministerio totalmente separados, que es lo que la Gaceta Oficial en agosto pasado, el del 2015, une bajo el concepto de consultorios populares. Sí. Bueno, eso es una de las críticas que ha recibido también precisamente en la política de salud del gobierno y que ha generado, en la opinión de mucha gente, pues un poco este desbarajuste que todavía que existe, que estamos padeciendo. Vamos a hablar entonces de esa transición de estos sistemas que no funcionaban a este que, al decir de mucha gente, tampoco termina de funcionar. Pretende funcionar. Pero eso lo vamos a hacer en la próxima parte, porque ahora tenemos que ir a un corte y ya volvemos enseguida con el doctor Luis Rodríguez Gamero, Autoridad Única en Salud del Estado Nuevo. Seguimos aquí en Mar de Fondo conversando con el doctor Luis Rodríguez Gamero, Autoridad Única en Salud del Estado Nueva Esparta. Y hablábamos de esta especie de transición que se debe suponer de pasar de esa medicina curativa a este sistema de salud, digamos, integral, que ahora, según acaba de decir el doctor Rodríguez Gamero, pretende unir, ¿no?, el sistema
paralelo que se había creado con lo de Barrio Adentro, junto con el tradicional sistema del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que ahora así se llama. Pero mientras se produce esa transición, doctor Gamero, los pacientes venezolanos siguen padeciendo serios problemas por desabastecimiento de medicina, por déficit incluso de atención médica, porque hay un gran éxodo de profesionales de la medicina hacia otros países, y en el caso concreto acá del Hospital Luis Ortega, existen las denuncias de que hay muy pocos especialistas ya en este hospital, que es nuestra principal institución de referencia. ¿Cómo se puede paliar esa situación? Sí, bueno, el problema de unificar está hecho desde el punto de vista legal. Allá existía en Margarita la Autoridad Única de Salud, que es el que une Corposalud, que es el ente descentralizado del gobierno regional, y el director de salud, que es el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Que recientemente hay la intención, porque el presidente Maduro decretó en la Gaceta del 17 de noviembre pasado, 25 de noviembre, la Gaceta 40-132, decretando la Autoridad Única para los Estados. Está un poquito para tener la fuerza de conjunción. Y emprender en el Estado Nueva Esparta, que se logró ser el Estado piloto y que logró la cobertura al 100%, que hay que explicarlo, qué es lo que es cobertura al 100%, mejora la parte de la atención individualizada de las personas, porque rescata aquel viejo principio que se llamaba atención primaria de salud. Lo que nosotros vimos en Margarita, que teníamos un médico que conocíamos. Por lo menos Antolín estaba Pablo González. ¿Quién no conoce a Pablo González? Toda la vida estuvo ahí y era el padre de la atención de esa comunidad. Y así en cada uno de los pueblos, no todos los pueblos, pero sí tenían algún médico. Estamos tratando de rescatar ese líder de esa comunidad que permanezca en esos sitios, donde conozca a toda la gente, que es un mecanismo que llevó adelante Barrio Adentro, a través de la política cubana, de la medicina cubana, de conocer la comunidad. De esa comunidad que ahorita se está haciendo el trabajo de dispensarizarla. Dispensarizarla quiere decir análisis situacional de salud de ese lado. Eso, claro, da un rendimiento de abarcar las personas que tienen problemas para poder sincerizar cuánto es el costo, primero el costo también que hace falta, y cuántos medicamentos tenemos disponibles para hacérselo llegar a las personas, a través de cuántas personas sufren una enfermedad o son potencialmente puedan padecer esa enfermedad. Entonces eso nos crea un rendimiento en estos casos donde había una cantidad de medicamentos que había en esos depósitos, muchas veces ni se distribuía. Por cierto, hoy, jueves, 1 de diciembre, se está inaugurando el sistema de información de salud. Ayer se inauguraba eso. Sí, ayer jueves se inauguraba el sistema de información de salud del programa de vacuna. Pero ahora se va a inaugurar el sistema de información de salud de los áreas de salud integral comunitaria. O sea, ahora el Estado tiene 7 áreas de salud integral comunitaria. Ya, por cierto, en Antolín están los sistemas de computación, donde deben ir todos los días, todos los consultorios y los médicos a informar cuántas pacientes vieron. Y no solamente cuántos pacientes vieron, quiénes son esos pacientes y la cédula de esos pacientes. Porque, ¿qué nos está pasando? Que muchos pacientes van de puerta en puerta a buscar los medicamentos y entonces se convierten también en bachaqueros y en venta de los medicamentos que están. Entonces, sí. Eso conjugado con el hospital, y como tú me preguntabas con respecto a los médicos, evidentemente hay médicos que se han ido de Venezuela, pero la capacidad que tenemos de médicos ahorita no nos preocupa tanto, o sea, desde el punto de vista de atención. A nosotros nos preocupa más identificar a la población. Entonces, sí tenemos déficit de enfermería, según la población neoespartana, que pensamos cubrir, que una enfermera cubra 1.200 por cada habitante, y tenemos ahorita enfermeras que cubre una enfermera por 2.500 habitantes. Y entonces eso es lo que tenemos, terminar el equipo básico de salud, porque todo lo que pasa... Está bien, doctor, pero todo eso es a futuro. Pero en lo inmediato tenemos una cantidad de pacientes, por ejemplo, los pacientes crónicos, los hipertensos, los diabéticos, que ya con ellos simplemente hay que medicarlos, y resulta que no están consiguiendo los medicamentos y la gente se nos está muriendo porque no consiguen un marcapaso, o porque tienen tiempo que no toman el antihipertensivo
y entonces vienen los problemas y los ACVs y las cosas. Bueno, hay que desglosar. ¿Cómo le decimos a esa gente? Vamos a desglosar. La explicación es muy buena, pero no les resuelve el problema a ellos. Vamos a desglosarlo por circunstancias y por patología. Podemos decir los medicamentos de la tensión, los medicamentos de hipertenso. Por eso que te digo, hay que diagnosticar a la población, porque si no diagnosticamos el problema, no sabemos cuántos están. Los medicamentos que están llegando, si no llegan satisfactoriamente, primero que tenemos una crisis económica, que los medicamentos no le venden a las farmacias privadas. No se consiguen en las farmacias privadas porque no le están vendiendo el Estado venezolano. El Estado venezolano y el gobierno venezolano tienen que comprar a través de triangulaciones de países para poder lograr los medicamentos para subsistir ese mercado que es necesario en los pacientes crónicos. Y además lo está comprando en 45% más del valor que los compran otros países. O sea que evidentemente tenemos un bloqueo, tenemos una guerra económica que no permite, y lo vemos en las farmacias, que no hay medicamentos de ese tipo. Entonces, para poder ese rendimiento, yo por cierto hoy viajo, mañana estamos en el Robotizado de Barcelona. Robotizado es un establecimiento donde ahora, por cierto mañana, que se va a inaugurar, tú metes en el sistema, hablando de sistema, estamos hablando de la web, y mantén el sistema, ese sistema elabora la necesidad de ese pueblo y el robotizado y automáticamente busca en cada instante lo que hace falta en ese pueblo y lo manda con nombre y apellido. Y es importante porque nosotros tenemos esa cultura también, que es el médico, es el médico el que hace la función médica. Pero eso está funcionando bien. Sí, está funcionando. Nosotros trajo hace 2 meses todos los camiones que repartieron en cada una de las puertas, como antes se repartía, en cada una de las puertas de los consultorios con el nombre y el apellido del médico. Y ahora no solamente del médico, tiene que tener el nombre del médico, de la enfermera, del trabajador social y un vocero comunal para poder abrir el recinto del camión donde va a entregar la medicina de esa comunidad. No te puedo decir que lo están funcionando en cada uno de los consultorios, porque los consultorios populares se ha avanzado. Nosotros ahorita tenemos 171 consultorios en todo el estado y creemos que ahora con el sistema, los siete centros del sistema puedan lograrle que a esas personas les llegue el medicamento donde pueda. Ahora, la cultura del uso y el abuso de medicina parte también de la cultura médica. Tú conoces muy bien, todos conocemos, que en la cultura médica mandan un récipe que meten 10 o 5 medicamentos y atiborran de veneno, que son muchos los medicamentos tóxicos, en la parte que muchos no son necesarios. Entonces, y otra cosa que nos pasa y que está pasando, que es bueno informar a la comunidad, es los nombres. Por ejemplo, los nombres de los medicamentos tienen un nombre genérico y los nombres comerciales son otros. Y cada empresa trata por vender el nombre de su producto. De todas maneras, ahorita los médicos, yo he visto muchos recipes sobre eso, los médicos mandan el genérico y además le ponen al lado la lista de los productos que es lo mismo. Están aprendiendo. Por si acaso no consiguen uno, pues encuentren el otro. La medicina es continuada y la educación es continuada y las culturas son dinámicas, no se detiene. Y los procesos históricos, los procesos económicos no se detienen. Y Venezuela es una revolución que va dando tantas vueltas que hay que adecuarse a las circunstancias. Y en este momento de crisis yo creo que podemos aterrizar buscando algún medicamento y otra cosa, buscando otras formas complementarias a la medicina. El agua de mar. El agua de mar es una de ellas y muchas otras cosas como las terapias neurales. La gente no se toma en serio esto del agua de mar, doctor, pero estamos en una isla rodeada de mar, de un mar purísimo además. Qué interesante, muy interesante eso. Pero verdaderamente eso funciona. Claro que funciona, el agua de mar es una experiencia mundial. En Nicaragua hay cantidad de dispensarios marinos, en Guatemala hay dispensarios marinos, en Colombia hay muchos dispensarios marinos, a nivel internacional hay dispensarios marinos, y ahí en Venezuela hay gente trabajando y recetando y trabajando con el agua de mar. Vamos a tener consultorios marinos aquí en Nueva Esparta. Nosotros tenemos una reunión el 14 de enero en Valle de Plata. Estamos captando a la comunidad para que se capte ahí. Ahí está la doctora María de Bernardo, va a estar el director José Alberto Martínez, director del Hospital del Mar de Ocumare. Debe estar la licenciada Mariela Contramaestre, que es colaboradora y afín a este grupo y creyente de la parte del sistema, no solamente del agua de mar, sino otras terapias, dentro de eso la arte y la cultura, curar a través de la cultura, a través del arte, es otro proyecto que tiene Fundacite, que tiene Ángela Barrio y Natalia Llego, y otras alternativas de medicina complementaria. Ya el doctor Raúl Valeri está trabajando como médico fijo en esa actividad para que nosotros tengamos el Hospital de Mar de Margarita.
Sí. Y mientras todo esto pasa, doctor, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen problemas, que necesitan ser intervenidos quirúrgicamente por enfermedades electivas, por padecimientos electivos, las famosas operaciones electivas, de los cuales hay un gran rezago en Esparta, porque solo los pabellones del Hospital Luis Ortega están funcionando? Sí. ¿Qué hacemos con esa gente? Bueno, recogimos una mala cosecha de saber que hay muchos pacientes que necesitan intervenciones quirúrgicas, y sobre todo las intervenciones quirúrgicas traumatológicas, porque la incidencia de pacientes con accidentes por motorizado está plenando el Hospital Luis Ortega, que hasta está en una sala que se llama la Sala Vera. Es más, yo le escribí un artículo sobre la Sala Vera por lo de la moto. Por lo de la moto. Y hay cantidad de pacientes ahí hospitalizados. Y nosotros activamos el hospital de Puntepiedra, que nunca había operado, que se operó en estos meses atrás de la pierna de apendicitis, que ya tiene 3 médicos de guardia de 24 horas. Está activo el hospital de Salamanca y el hospital de María Antonio Laverde de la Asunción. Y la gran solución en parte de este problema de los pacientes de ayuda quirúrgica, que es necesario resolverlo, es que se tardan mucho en lo que se llama los días cama, el intervalo de sustitución, que usted dice, ¿cuánto tiempo tarda una cama en estar vacía? Es un instrumento médico, un parámetro para medir la eficiencia que hay en un hospital. Claro. Pero ¿qué pasa con eso? El mercado interno de los insumos de materiales quirúrgicos para operar un paciente traumatizado, con que son las placas, las osteosíntesis, los soportes externos, las prótesis de cadera, las prótesis de rodilla, los tutores. Eso está prácticamente eso lo tenemos en un proyecto que se llama el Banco de Osteosíntesis. Ese Banco de Osteosíntesis que va a funcionar en Salamanca. Yo le dejo en la mano esa pelota al gobernador Mata Figueroa, que se lo he nombrado, y al ministro Alessandra Melo, para que le dé un empuje, para que el Banco de Osteosíntesis, que son productos que tenemos en cantidad en el robotizado de Charallave, yo lo vi, ahí y está la promesa de montar ese Banco de Osteosíntesis con una red de traumatología en todo el estado. Ahí donde se opera en Juan Griego, se recibe el paciente de Juan Griego, o en Manuel Antonio Arabáez, o en Montepiedra, o sobre todo en las redes de nosotros, y pase a operarse en Salamanca, y ahí regrese un sistema de urgencia al lugar donde esté. Haga la recuperación en otro lugar. Perfecto, doctor. Bueno, nuestro tiempo se terminó, nos pasamos un poco del tiempo. Vamos a tener que hacer otro programa, porque hablar de salud es un tema muy amplio, amplísimo. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en la mañana de hoy, y realmente, bueno, contento, porque dentro de todo hay informaciones interesantes y que pudieran ser muy alentadoras para mucha gente, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Okay. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Los esperamos el próximo viernes con otro programa de Mar de Fondo. www.elsoldemargarita.com.be